recibir a nuestro próximo invitado de la mañana. Ya estamos listos para recibirlo. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Y el Señor en su gracia nos permite disfrutar con Él. Aquí con nosotros, el pastor Otilio Román, pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina, presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe, poderoso predicador y maestro, que nos está llevando por un sendero extraordinario sobre la experiencia del sermón. Óigame, dentro de este concepto del sermón, crisis en el púlpito. Y nosotros le damos la bienvenida, pastor. Buenos días. Buenos días, querido pastor. Buenos días. Muchas bendiciones. Amén. Grato saludarte. Y gozo también. Escucharte hablar ahí varios idiomas allí. Ahí la pastora Wilma me motivó. Extraordinario. La pastora Wilma siempre sacando de su manga cosas extraordinarias. Tremenda. Siempre ha sido así. Nos bendice de forma tan extraordinaria. Así que un abrazo a la pastora Wilma. Feliz, contento, pastor, de estar aquí contigo una vez más y poderte saludar y disfrutar este tiempo. Muchas bendiciones para toda nuestra gente. Muy buenos días. Que este sea un día lindo para todo el mundo, el día que hizo el Señor. Así que aquí estamos para hablar acerca de algún tema relacionado al sermón Crisis en el Púlpito. En ocasiones pasadas estábamos hablando de que una crisis que puede tener el púlpito a la hora de la predicación es la falta de oración en los que predicamos. Esa ausencia de vida de oración, ¿no? Porque la oración es una herramienta fundamental. Y sin duda alguna, la predicación sin la oración, pues obviamente va a producir crisis en el púlpito. Hoy miraremos un fundamento de la predicación. Algo que si se ausenta de nuestros sermones, puede producir una de las mayores, si no la mayor crisis en el púlpito. Estoy de acuerdo con eso. Y es que haya oratoria, haya discurso, haya mensaje, pero no haya palabra de Dios en el sermón. Esté ausente de ese ejercicio sermonario, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice nuestro tema de hoy, es un fundamento de la predicación. Oye, pastor, y eso pudiera pasar, lo que usted está diciendo pudiera pasar, y muchas veces pasa más comúnmente de lo que no debería pasar. Donde vemos y escuchamos discursos desde el púlpito que están carentes de la palabra de Dios. Y el contenido de lo que entregamos tiene que estar empapado de la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo. El mensaje de Dios tiene que estar allí. Hemos hablado o hemos tertuhablado en este espacio que el sermón es una pieza que el predicador construye, que el predicador trabaja y que tiene que asegurarse en esa construcción del sermón que en él está la palabra de Dios, está el mensaje de Dios. Porque si incluimos en el sermón todas las reglas de homilética existentes, pero no incluimos la palabra de Dios, pues entonces va a ser un discurso más, va a ser un sermón más, va a ser una disertación más, pero no va a lograr aquello para lo cual debe o está destinado un sermón. Así que sobre la base de un escrito que Pablo le dirige a Timoteo en el segundo libro o segunda carta de Timoteo, capítulo 4, donde le dice, yo te encarezco. Capítulo 4, segundo de Timoteo. Yo te encarezco y te encarezco delante de Dios y te encarezco delante del Señor Jesucristo,
Él viene a juzgar a vivos y a muertos, nos va a juzgar a nosotros. Y dentro de las instrucciones que da la primera instrucción que da le dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Así que si la predicación ha de jugar el papel que Dios le asignó a la iglesia, entonces debe construirse sobre la palabra de Dios. Por eso es que estamos hablando de fundamento. El fundamento de la palabra y el sermón se construye, la predicación sobre ello. Toda predicación, para que sea bíblica, debe estar arraigada en el suelo de la escritura. Excelente. Y hay un escritor llamado Richard L. Mayhew que dice: en el púlpito cristiano, lo relevante para los hombres no puede sustituir la revelación de Dios, lo que es relevante de parte de Dios, ¿no? Y esto es importante porque no es que las interpretaciones, la hermenéutica, el sentir, el pensar, las ideas del predicador no estén en el sermón, tienen que estar, pero no pueden sustituir la palabra de Dios que está ahí. Porque cuando un predicador se aparta del propósito para lo cual está destinado el sermón, ¿verdad? E intenta de la escritura, pierde su autoridad para predicar de Dios. Cuando nos apartamos del propósito de la escritura, entonces esa autoridad que Dios da al predicador para entregar el sermón la pierde. Pierde, claro. Y si se pierde la autoridad para predicar la palabra de Dios, déjame usar una expresión del deporte: apaga las luces que el juego se acabó. Apaga las torres. Apaga que nos vamos. Apaga que nos vamos, porque perdemos la razón para lo que es el sermón, ¿no? Así que, en ese sentido, el propósito de leer, explicar y aplicar una porción de la escritura, la que escojamos, ¿verdad? La que Dios dé al predicador, es obedecer el mandato de predicar. De ningún otro modo podemos experimentar la presencia, el poder del Espíritu Santo en nuestra predicación, a menos que la escritura, que la palabra de Dios esté presente y sea fundamento. Me gusta esto. Él no pasó miles de años produciendo el Antiguo y Nuevo Testamento solo para que lo ignoremos. La escritura está allí, ¿verdad? Así que lo que movió a escribir a unos hombres, a las personas que escribieron el texto bíblico a través de tantos años, ¿verdad? O que inspiró a ellos, entonces nos debe motivar ahora a nosotros a que lo prediquemos, lo mismo. ¿Eh? La escritura dice que, la Biblia dice que la palabra de Dios fue inspirada a los santos hombres de Dios, ¿verdad? Así que esa misma inspiración debe ser lo que nos motive. Él no ha prometido bendecir nuestra palabra. Él ha prometido bendecir la suya. La suya, no la mía, la suya. Poderoso. Poderoso. Está poderoso. El libro de Isaías, el mismo Señor hablando a través del profeta, ¿verdad? En ese texto de Isaías 55, el verso 10, dice: como desciende la lluvia de los cielos y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla y da pan. Después que establece eso, Dios dice: así será mi palabra. Que sale de mi boca. En mi boca, ¿verdad? No volverá atrás en ese sentido. Así es. Así que, puesto que no existe una predicación genuina donde el Espíritu de Dios no obra, podemos afirmar que el propósito fundamental que yace detrás de la predicación base de la Biblia es que, en cualquier sentido genuino de la palabra, debemos predicarla toda. Toda. El apóstol Pablo le escribe o le habla a unos líderes de la iglesia y le dice: yo me he encargado de enseñarles a ustedes, cuando fui pastor de ustedes, todo el consejo de Dios. Así que los apóstoles, cuando uno mira el ministerio de los apóstoles en ese primer siglo de la iglesia y parte del segundo siglo, esos apóstoles iniciales, ellos basaron
su ministerio en la escritura. El capítulo 6 del libro de los Hechos, el verso número 4, en un contexto en donde la iglesia está creciendo, hay que atender otras cosas dentro del trabajo de la iglesia, además de predicar, la atención a la gente, la atención específicamente en este caso a unas viudas que estaban siendo desatendidas, y todo recaía sobre los discípulos. Ahí es que viene la lección de lo que conocemos hoy como los diáconos, ¿verdad? Los servidores. Los apóstoles se reúnen y le dicen a los líderes de la iglesia: nosotros no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, así que hay que designar gente que ayuda para atender a los demás. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que ellos sabían bien que es la palabra de Dios, no la sabiduría humana, la que produce el crecimiento, la que confronta el pecado y la que revela la voluntad de Dios. Por eso es que fundamento la palabra de Dios en nuestros sermones. Pablo no enfatiza no solo la prioridad de la predicación, sino también su fundamento propio. Y cuando le escribe a Tito, en los consejos que le da pastorales, Pablo dice que un predicador debe destacarse por ser retenedor de la palabra fiel. El predicador debe ser un retenedor de la palabra fiel. Esa palabra retenedor, que viene del griego antecho, significa que el predicador debe aferrarse, sujetarse fuertemente a. Y si Pablo está diciendo que el predicador tiene que ser retenedor de la palabra fiel, lo que está diciendo es: a la hora de predicar, aférrate, sujétate fuertemente, en este caso a la palabra, ¿no? Así que aferrarse a la palabra es tener un afecto fuerte, es tener devoción. Ese aferrarse no solo ocurre en el momento de yo entregar el sermón. Aferrarse aplica a mi estilo de vida. Es todo el tiempo que yo estaba aferrada a ella. Es amarla, es adherirse a ella, es creerla. No lo estoy poniendo aquí, pero para toda la premisa que entendemos que es vivirla, ¿no? Claro. Así que más que un compromiso con su inspiración e inerrancia, esto de aferrarse conlleva un compromiso con su absoluta autoridad. Sin ella, nosotros no podemos predicar. Es fundamento. La escritura sola es el fundamento para la predicación. En ella sola yace un mensaje de vida y de salvación. Solo en las escrituras está la mente de Dios. Solo en la escritura está la voluntad de Dios. Solo en la escritura está el propósito de Dios. Ahí es que está revelado el plan de Dios. Ahí se reveló Dios. Lo que conocemos de Dios es por lo que Él se ha querido revelar en la escritura. Es la fuente de alimento. Solo la escritura tiene poder para sobreedificaros. Esta es una expresión de Pablo. Y daros herencia con todos los santificados. Recuerda una de las banderas o de los principios de, ya que estamos hablando de solo la escritura, que solo la escritura de la Reforma Protestante, ¿no? Sí, claro, los pilares, sí. Los pilares de la Reforma Protestante, solo escritura. La escritura sola es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir. En ella solo se encuentra la sabiduría que conduce a la salvación por medio de Cristo en ese contexto. Y finalmente, pastor, los predicadores, tú, yo, los que tenemos este oficio, a los que Dios en su gracia nos escogió, debemos volver a ser expositores de la palabra. Cuando Juan Wesley predicaba, uno lee su biografía, por poner un ejemplo, Juan Wesley. La gente decía que el corazón en las bancas de la gente literalmente se le estaba quemando. Pero otra cosa, sino que esa palabra.
En el libro de Esdras hay una extraordinaria historia que lo que resalta es que cuando Esdras regresó con el pueblo a Jerusalén, Esdras se dedicó a preparar su corazón como líder. Preparó su corazón para tres cosas: para inquirir en la ley de Dios, para enseñarla al pueblo y para cumplirla. Para Esdras eso era fundamento. Así que debemos hacer como Apolos, esforzarnos en ser poderosos en la Escritura. Sí, y como Pablo, darnos cuenta de que fueron hechos ministros según la administración de Dios, para que podamos anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Hoy, esta corta participación, un poquito más corta hoy, pero lo que queremos es afirmar dentro del sermón Crisis en el Púlpito, que si queremos evitar crisis en el púlpito, asegurémonos que la palabra de Dios, la escritura está no solamente sobre el púlpito abierta allí, sino también está en el corazón, que salga de nuestros labios la palabra. Va a arder nuestro corazón cuando la palabra esté, y va a bendecir la vida de nuestra gente. Que el Señor nos ayude, pastor. A ti, a mí, a todos. Ayude, Señor. Pastor, si esto es cortito, pastor, Yacho, poderoso esta mañana, poderosa la palabra, como siempre. Yo puedo colegir contigo, pastor, de manera congruente con tus palabras, sin lugar a dudas. Cada predicador debe de amarrarse a las escrituras y no salirse de ahí. Yo creo que la palabra de Dios es palabra de Dios. Definitivamente, qué bueno que usted, pastor, nos lleva por este sendero. A los predicadores, pastores, pastoras, líderes que están conectados con nosotros, sin lugar a dudas, esto es un manjar lo que recibimos todos los miércoles con el pastor Otilio Román. Nos están llevando por un sendero poderoso. Que Dios permita que agarremos esta palabra y que esta palabra no vuelva atrás vacía. Sí, debe ser así, querido pastor, debe ser así. Cierro citando una parte del Salmo 19, donde habla de la palabra de Dios. La describe diciendo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el senso. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Y termina este poeta diciendo: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más dulce que la miel, más que la miel, que la que destila del panal, que la que destila del panal. Que el Espíritu Santo nos asista, querido hermano, poderoso, a que el fundamento de nuestra predicación sea la palabra de Dios. Así nos ayude. Así nos ayuda el Señor. Pastor, sin lugar a dudas, extraordinaria. La palabra de la mañana nos dice la pastora Enid Pizarro, la pastora, esposa del pastor José Quique Hernández, nuestro obispo de Carolina. Nos dice: bendiciones, corto pero muy profundo. Estamos aprendiendo y yo también estoy ahí. Un abrazo a los pastores. Estoy en primera línea también aquí aprendiendo. Esos son los jefes míos. Sí, y mi hijo también. Así que qué bueno. Teresa Iglesia nos dice: aprendo todos los días la palabra de Dios como líder. Un abrazo, pastor Otilio. Un abrazo, Teresa y su esposo Andrés. Sí, Teresa es una bendición. Pastor Guillermo Hernández nos dice: amén. Dios les bendiga, pastores, tremenda palabra y herramientas. Nuestro buen amigo Juan Flores nos dice: Dios les bendiga. Adelante, Juan, un abrazo, hermano mío. De allá del Rey de la Gloria, un abrazo fuerte a nuestra linda iglesia.
Nuestro buen amigo Kelvin nos envía unas manos. La gente de las Águilas de Cristo, Benito. Benito. Dice amén a esta palabra. La pastora Viviana Ochoa desde Miami también nos dice amén a estas herramientas. Pastor, sin lugar a dudas, un tiempo especial. Nuestra amiga Evelyn Flores nos dice, Dios le bendiga, pastor. Un abrazo, Evelyn. Que la paz de Dios sea contigo. Sin lugar a dudas, un tiempo especial. Miren, en la pantalla ustedes tienen la información del pastor Otilio. ¿Cómo puede conectar con él? A través de su email, idddomar@gmail.com. Ahí está el email. También a través de la iglesia, a través de Facebook, Yahweh Jireh, Iglesia de Dios, MV, Yahweh Jireh. Y también, pastor, ¿alguna otra manera que pueda la gente conectar con usted? Nuestro número de teléfono, 787-226-0039, siempre para compartir y servir. Pastor, qué banquete, como siempre. Un abrazo, que la paz del Señor sea contigo y que Dios vaya contigo dirigiéndote en todas las cosas que dispongas durante el día de hoy. Bendiciones, un abrazo para todos. Buen día. Te amamos, pastor, un abrazo. Qué bueno.